Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la fibromatosis uterina, lo que también nosotros conocemos como leiomioma o una fibromatosis, entendiendo que son los tumores uterinos pélvicos benignos más frecuente en las mujeres. Nosotros sí podemos ahora con total certeza decir que hay evidencia de que tienen una base genética y de que su crecimiento pues está relacionado con esta predisposición genética, es multifactorial. Entendemos también que tiene una influencia totalmente hormonal y varios factores del crecimiento como el factor transformador del crecimiento. Y aquí en nuestra región, pues la obesidad, que es altamente prevalente, nosotros estamos aproximadamente sabiendo que hay un 80% de la población con sobrepeso y nosotros sabemos que el precursor de las hormonas femeninas pues es el colesterol y esto pues sí puede estar relacionado, aunque no tenemos estudios tan contundentes en la región. Pues ahora podríamos decir que la literatura nos enfoca a hablar de muchos tratamientos que pueden existir, pero realmente en el área donde nosotros estamos habitando no es tan así. Entonces nosotros podemos determinar que el 40% tienen una anomalía cromosómica y hay una translocación de los cromosomas 12 y 14 y la trisomía 12 que pues está bien evidenciada. La mayoría de los fibromas podemos decir que están compuestos de grandes cantidades de colágeno, fibronectina y petroglicanos. El colágeno más común es el tipo 1 y 2 y está presente en gran cantidad en los fibromas. Estos pueden ser de varios tipos, como lo vamos a entender, pero nosotros, a diferencia de esta clase, en vez de decir que hay un 40% de eh, este tipo de anomalías cromosómicas, podríamos decir que está inclusive hasta en el 40 y el 60% de estas. Eh, Entendiendo que los fibromas están altamente asociados a las hormonas, como lo habíamos dicho, y por eso el sobrepeso, el uso de anticonceptivos, tienen mucho que ver con el crecimiento de estos fibromas, ya que estos se deben casi en su totalidad a la exposición a estrógenos y progestágenos circulantes. Quiere decir que durante la pubertad nosotros podríamos entender de que va a sobreexpresarse los fibromatosis y durante la edad fértil. Después de la menopausia se dice que tienden a disminuir, pero ahora con el uso de esteroides que son utilizados para el sobrecrecimiento rápido de los animales, entonces hemos visto que pacientes con menopausia están expuestas a esto y pueden tener un aumento que no se miraba hace años en la prevalencia de la fibromatosis. Nosotros no tenemos derechos de autor de esta clase. Esta clase es un material didáctico que es pues descargado de la web y siempre hacemos esta aclaración. Es una neoplasia benigna en el 99% de los casos. Entendemos de que solo existe el 1% de la malignización y como vamos a ver en posteriores diapositivas, pues sugerimos nosotros que cada paciente es totalmente diferente, depende de sus factores de riesgo, de su raza, de la edad, de la paridad, del uso de anticonceptivos orales o no, o inyectados, si ha tomado terapia de reemplazo hormonal, cuál es su peso, qué dieta tiene, qué cantidad de ejercicio ella realiza, su historia familiar, cuántos embarazos ha tenido, si existe una lesión a tejido o no, si ella fuma o no. Entonces, esto es vital en cada paciente
y entendemos que nosotros como médicos no miramos enfermedades, miramos pacientes. Es la causa más frecuente de histerectomía, generalmente por hiperpolimenorrea y metrorragias, y eso depende mucho, pues, de los protocolos que se usen en cada hospital o centro de asistencia médica, pero también en la práctica particular a veces se sobreexpresa este temor para tener que operar a una paciente, y hay que entender que solo se deberían de operar aquellas pacientes que realmente tengan alguna manifestación clínica importante y que le pueda ocasionar alguna molestia o daño, infertilidad, polimenorrea. No sugerimos hacer una histerectomía o una miomectomía a todas las pacientes en general. Y tenemos que dejar de atemorizar a las pacientes diciéndoles de que pues los fibromas se van a hacer cáncer o que pueden crecer. Idealmente, si la paciente hace ejercicio, nosotros sabemos que los pacientes que hacen ejercicio tienen un 40% menos de riesgo comparado con las mujeres que son sedentarias, ¿verdad? Y entonces nosotros hemos encontrado de que cuando hay menor índice de masa corporal, nosotros sabemos que va a haber una menor conversión de andrógenos a estrógenos. Nosotros también entendemos de que la historia familiar, hablamos nosotros que puede tener un riesgo relativo de 2.5. Es decir, una paciente que tiene en una línea genética familiar miomatosis uterina tiene 2.5 veces más riesgo de tener miomatosis uterina. Mucha gente me pregunta, doctor, ¿y en el embarazo qué pasa? Yo tengo miomas y van a crecer. Pues sí, definitivamente los altos niveles de esteroides sexuales están asociados al crecimiento de los fibromas, y pues no hay que preocuparse, a excepción que las pacientes con miomatosis sea un mioma que esté en la cavidad uterina y pueda provocar eh, una anomalía en la implantación, o un mioma que esté en el cervix y este puede causar que la paciente no vaya a tener un parto, sino vaya a tener una cesárea, y esto puede suceder. Entonces, entender que el fibroma, dependiendo del lugar donde se localice, el tamaño donde esté, así es donde va a provocar los problemas. Entonces, existen varias diferencias de los fibromas desde el punto de vista macroscópico, que nosotros lo podemos ver, hasta diferenciaciones microscópicas de los fibromatosis. Entonces, nosotros cuando hablamos de lesiones microscópicas podemos encontrar miomas de tipo celular, podemos encontrar miomas epiteloides, miomas simplásicos, miomas mixoides, pero el fin de la clase no es la clasificación histológica, sino la clasificación macroscópica, que en este caso puede causar diferentes anomalías en el paciente o sintomatologías. Vamos a ver nosotros que pueden ser hasta milimétricos, microscópicos, como lo habíamos dicho, o tumoraciones de gran tamaño, desde 20 hasta 30 centímetros. Cada paciente es diferente. Entonces, nosotros estimamos que entre el 20 al 50% de las mujeres con un mioma o más, porque estos pueden ser múltiples, van a tener algún tipo de sintomatología, que puede ser sangrado uterino normal, dolor pélvico, presión pélvica, capacidad reducida de la vejiga, es decir, aquella paciente que no puede llenar su vejiga de forma normal, y eso puede hacer que esté orinando a cada momento, que tengan estreñimiento y sobre todo la infertilidad en dónde se localiza. Entonces, el síntoma más común anormal que nos puede llamar la atención, es decir, si el fibroma está en un lugar donde vaya a causar algún problema, es el sangrado uterino anormal. Todo esto se correlaciona con la localización. Los factores de riesgo, ya los hemos dicho. Entonces,
hay que tener en cuenta esto. La etopatogenia. Aquí quería hacer una aclaración, una pausa. Hay pacientes que sus fibromas dependen del progestágeno y otras pacientes que dependen del estrógeno. Esto lo hemos visto cuando usamos algunos anticonceptivos a base de estrógenos, otros que son mixtos y otros que son a base de progestágenos. Entonces, a veces no contamos con el recurso económico o técnico para hacer este tipo de estudios genéticos. Entonces, pues nosotros debemos estar pendiente del paciente y ver si usamos algún tipo de anticonceptivo, citarla en los 6 meses para ver si no hay un crecimiento o un decremento del tamaño de los fibromas. ¿Cómo se clasifican macroscópicamente el fibroma? El fibroma puede ser submucoso, puede ser parido, puede ser pediculado, puede ser subseroso, puede ser intramural. Dependiendo la localización, así va a tener sintomatología. Ejemplo, este fibroma puede que no cause ninguna sintomatología, pero este sí nos podría afectar. Este fibroma intramural está haciendo una compresión donde probablemente iba a entrar un cigoto y ya no va a poder darse la fertilidad. Este fibroma que nosotros estamos viendo aquí, pediculado ya en la cavidad endometrial, lo que podemos decir un fibroma parido, puede causar hemorragias, puede causar problemas de la implantación, puede causar un aborto espontáneo. Este fibroma que está acá, subseroso no pediculado, puede que no tenga ninguna complicación. Este pediculado a nivel cervical, que ya está en canal vaginal, puede tener la paciente dispareunia. Si está obstruyendo el canal endocervical, puede tener la paciente una dismenorrea, que es el dolor a la menstruación. Puede tener problemas de infertilidad, porque está haciendo una obstrucción a este nivel. Entonces, lo que quiero dejar claro es que el fibroma va a tener molestias dependiendo del lugar donde esté y el tamaño que va a tener. Entonces, hay que entender, ejemplo, que los fibromas de tipo subserosos son los que más dan esa sintomatología de tumoración, de tumoración, y dependiendo del tamaño donde pueda estar. Entonces, eso es vital. Aquí tenemos nosotros, ejemplo, un subseroso pediculado debajo del peritoneo y estos sí pueden causar, a veces son tan grandes que pueden causar dolor. Pueden llegar a alcanzar otros órganos y entonces la sintomatología es de los órganos que están afectando. Cuando están en el miometrio, le llamamos nosotros a este intramural o intersticial y volvemos a hacer la énfasis que si no molesta, pues no hay problema. Ejemplo, este no va a tener sintomatología, pero esta localización pues sí va a tener sintomatología y volvemos a hacer esta aclaración. Miramos que es el más común, el 85% de los casos se van a desarrollar de este tipo dentro de la pared, pero este podría crecer tanto, tanto, tanto que podría causar sintomatologías de pesadez, congestión pélvica, si está obstruyendo alguna de las arterias o de las venas, o algún drenaje linfático, o que sea tan grande que pueda hacer algún problema de hemorragia. Cuando estamos hablando de los submucosos, nosotros son los que más se asocian con problemas de irregularidad menstrual, lo que llamamos la menorragia o la hipermenorrea, y estos son los más comunes. Entonces, cuando son submucosos, pero son intracavitarios,
sea, ya fueron, por decirlo así, paridos. Estos son los que van a causar mayor cantidad de sangrado y esto lo hemos evidenciado a través de las histeroscopías que lo podemos ver y nos preguntamos cómo es que ocurre el sangrado a este nivel y existen varias formas de explicarlo. Cuando esto está recubierto por el endometrio, entonces pues la superficie va a aumentar y va a haber pues mayor cantidad de endometrio y por lo tanto mayor cantidad de sangrado. Todos estos fibromas tienen vascularidad y esto va a hacer que aumente más el gasto cardíaco que llega al útero. Va a tener una interferencia con la contractilidad uterina normal. Nosotros sabemos de que el útero tiene contracciones y esto pues ya puede evitar la contracción normal del útero y las compresiones de los plexos venosos que pueden tener. Existe la clasificación radiológica. Entonces, nosotros hablamos de miomatosis de pequeños elementos menor a 2 centímetros. Y aquí estamos haciendo una clasificación, como lo decimos, radiológica. Va a haber otra que va a ser la histeroscópica y otra la que va a ser la histológica, ¿verdad? Que como le dijimos en la histológica está el mioma celular, está el mioma epiteloide, el simplástico y el mexoide. Eso es para cuestiones de histología, pero aquí estamos hablando a nivel radiológico, no anatómico en sí, sino estamos viendo qué es lo del tamaño. Diámetro menor a 2 centímetros, pequeños elementos. Medianos elementos de 3 a 6. Mioma de grandes elementos de 6 a 20 y la gigante mayor de 20. En lo particular hemos atendido pacientes con fibromas más de 35 centímetros. Entonces, esto varía mucho y también nosotros podemos hablar de lo que es la miomatosis incipiente. Hay pacientes que nosotros le hacemos ultrasonografía y encontramos que tienen toda el órgano uterino repleto de fibromas de 1 o 2 milímetros de tamaño, ¿verdad? Y no tienen absolutamente ninguna sintomatología. Dependiendo su morfología, nosotros sabemos de que pueden algunos estar bien definidos, ser redondos, otros son ovoides, unos son firmes, otros son semiblandos, unos son color blanco, otros rojizo. El tamaño, como lo hemos dicho, puede ser mixtoide, se pueden unir entre ellos. Algunos son visibles y algunos no. Entendiendo que los submucosos son los que sobresalen en la cavidad endometrial y que estos son los que en la mayoría de casos, por los 4 mecanismos que he explicado anteriormente, pueden causar un aumento de la hemorragia. La clínica. Ejemplo, el 50-80% son asintomáticos. Usted está evaluando a una paciente y hoy le hace su Papá Nicolau y le hace su ultrasonido pélvico vaginal y abdominal. Usted observa que en el cervix encuentra algo que podría ser un quiste en out, pero no es un quiste en out, y usted le hace ultrasonografía y se da cuenta que es un mioma de 1 centímetro y que la paciente no tiene ninguna sintomatología, pues usted no tiene que preocuparse, solo que si no lo había visto antes, lo tiene que ver en 6 meses. Si tiene el mismo tamaño, no tiene problema la paciente, estamos totalmente tranquilos, pero hemos visto cómo ha aumentado altamente la incidencia de histerectomías por esta razón, lo cual puede aumentar mucho las complicaciones, los riesgos quirúrgicos. Entendemos que es una población con mucha obesidad y muchos factores de riesgo. Ahorita que estamos en la época de COVID, pues sinceramente no se debería operar a nadie nunca que no sea necesario. Entonces se habla que es un hallazgo casual en la exploración ginecológica y ecográfica. Si la paciente tiene síntomas, es muy diferente y le encontramos entonces el mioma y nosotros sabemos que el mioma es el que está causando la sintomatología, pues definitivamente tenemos que darle solución al paciente. Pero aquella paciente que está totalmente asintomática, por favor, y no tiene riesgos, pues no le meta usted miedo innecesario y no es necesario o no debería esta paciente operarse. Entonces,
Paciente que le llega con un dolor pélvico crónico, más de 6 meses de tener dolor, entonces, pues usted sí tiene que ver qué es lo que está sucediendo. No todos los fibromas, usted puede encontrar un fibroma, pero usted tiene que estar seguro si es causante o no de este problema. Una paciente que tiene 35 años, nunca había tenido sintomatología y de pronto le llega con una irregularidad menstrual o una metrorragia o una polimenorrea de la nada, usted le hace un ultrasonido y usted mira que hay un fibroma, pero no le puede asegurar a esa paciente que ese sea el problema, porque la paciente estaba totalmente normal y de la noche a la mañana ocurre esto. Entonces, pues la mayoría de casos en la probabilidad no va a ser eso lo que le está afectando. ¿Cuáles son los síntomas? Cuando hay compresión, puede ser entonces que sea tan grande o el lugar donde está que puede comprimir órganos vecinos. Ejemplo que habíamos dicho, la vejiga, que hay paciente que no puede llenar su vejiga de forma normal o que cuando tiene coito tiene una dispareunia porque está haciendo una compresión, que tiene dificultad para defecar, o pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición y usted le hace un ultrasonido pélvico y mira un fibroma, pero eh, la paciente tiene infecciones urinarias, le hace un ultrasonido renal y mira usted que la paciente tiene una hidronefrosis y le hace pensar qué podrá pasar. Entonces, muchas veces puede comprimir un uréter y esto pasar. ¿Qué ocurre cuando la paciente tiene sangrados abundantes? Va a tener una, una anemia macrocítica, hipocrómica, secundaria a las hipermenorreas, y muchas veces podemos encontrar poliglobulia al mismo tiempo trombocitosis. Esto no ocurre en todas las pacientes, por eso nosotros no miramos la patología como algo aislado, sino como el paciente en sí. ¿Cuáles son los procesos degenerativos? Entonces, podemos encontrar eh, una degeneración hialina, una quística, una roja que se da durante el embarazo, una calcificación que la hemos visto muchas veces. Nosotros también podemos ver pacientes ya posmenopáusicas, pacientes de 60, 70 años, y miramos dentro del útero calcificaciones al momento de hacer el sonograma. Y eso es porque ha ocurrido una calcificación, una degeneración mucosa, pueden haber necrosis, supuración y una sarcomatosa o grasa. Entendiendo que el único por ciento de los casos pueden tener malignidad. Aquí quiero hacer énfasis en esto, que la degeneración quística, cuando usted hace un ultrasonido, puede verse casi muy similar a lo que es una mola hidatidiforme. Teníamos pacientes que tenían una degeneración quística, pero estaba en el endometrio, imagínense. Entonces se miraba como que fuera, pues sí, una tormenta de nieve y entonces esto nos movía un poco la alfombra, le decimos su hormona gonorrea crónica y negativa. Hicimos estudio y era una miomatosis quística. La paciente no había tenido nunca bebés. Entonces le hicimos un tratamiento de solo quitar el fibroma y pues sí, gracias a Dios ya tiene sus 2 bebitos la placentita. Entonces estamos tranquilos, ahí no hay ningún problema. ¿Cuáles son las causas o los problemas que puede causar? Infertilidad, dependiendo la localización, si está en la entrada de las trompas de falopio o está en el cervix obstruyendo o causa alguna dificultad mecánica para que pueda entrar el espermatozoide. También si nosotros miramos de que puede estar, el bebé llega al lugar donde está el fibroma y pues este no es capaz de implantarse de la forma adecuada. Hablamos que el 20% de los miomas crecen durante el embarazo, como lo habíamos explicado, pero después regresan a la normal y en el embarazo nosotros ya vimos esta degeneración, que es un rápido crecimiento del mioma y va a aparecer durante el embarazo. Solo tiene que estar usted monitorizando esto. Y si usted es el ultrasonografista encargado, pues llevar un control del tamaño.
Em, ¿Puede aumentar la incidencia de partos? Sí. Sí, ejemplo no. Pero aquí podemos tener a veces que no se puede dilatar el útero como debería de ser y lo podría ocasionar. Si es muy grande el mioma, entonces y está en este lugar, entonces el bebé ya no se va a poner en una presentación cefálica, sino en una presentación transversa o de nalgos, porque hay una anomalía en el eje de la colocación, ¿verdad? Pueden también tener problemas de distocias en el momento del parto, una anomalía dinámica. Entonces, esto puede aumentar el riesgo de cesáreas dependiendo del lugar donde pueda estar e incluso el riesgo de una hemorragia posparto porque pues va a haber mucho más vasculatura como lo dijimos. Entonces, esto sí es que hay que ponerle ojo a este asunto. La resonancia magnética definitivamente es mucho más precisa que el ultrasonograma y yo sugiero siempre hacer, cuando uno encuentra un mioma, hacer un ultrasonido pélvico vaginal y un ultrasonido pélvico abdominal para tener todo el panorama de la paciente. Con nosotros hablamos de la histeroscopía, que realmente nos va a servir cuando nosotros queremos ver lo que es un fibroma subseroso o que esté pediculado o que sea intramural. Y entonces nosotros lo vamos a ver a través de la histeroscopía. Incluso podemos hacer nosotros el diagnóstico de esto y podemos hacer una resección quirúrgica de lo mismo por a través de la histerectomía, podemos hacer una miomectomía. Ejemplo, sabemos nosotros que la Sociedad Europea, en España mayormente, de la Asociación de Endoscopistas Ginecológicos, ellos van a clasificar los miomas submucosos dependiendo de la profundidad de penetración en el miometrio. Estos podrían tener entonces un tratamiento ya sea ambulatorio o que sí la paciente necesite una cirugía y ellos lo clasifican en tipo 0, ojo porque puede ser en el examen, incluye a los miomas pediculados. Tipo 1, el mioma penetra menos del 50% del miometrio y hay que entender que al momento de extirparlo puede tener sangrado y así se puede hacer por sesiones. Y el tipo 2, el mioma penetra más del 50% del miometrio. Ahí existen otros sistemas que lo pueden clasificar en menor de 2 centímetros, de 2 a 5 o arriba de 5 y la localización la pueden poner en superior, medio o inferior. Cuando nosotros tenemos esa indicación de realizar este procedimiento, pues lo hacemos cuando hay un sangrado uterino, pacientes que no le encontramos la razón por la que está con pérdidas fetales recurrentes o que tenga una infertilidad o que tenga un dolor inexplicable que no lo podemos nosotros descartar por la resonancia magnética, ni por la ultrasonografía, ni por el Doppler. ¿En qué pacientes sí realmente yo no debo de tener la resección a través de la histeroscopía? Cuando tenemos un cáncer endometrial o que haya una infección severa del tracto reproductivo o que no podamos nosotros distender la cavidad uterina, porque esto se hace con una solución de líquido, o que los miomas sean submucoso tipo 2, acordándonos que los submucosos tipo 2 es que penetran más del 50%. Aquí miramos nosotros cómo con el Doppler podemos hacer el diagnóstico. Ahorita tuve una paciente, lo voy a enseñar en la clase, que tenía, no sabíamos si era una hiperplasia endometrial, si era un pólipo o si era un mioma. Entonces la vasculatura realmente nos ayudó bastante, pero sí nos llamaba mucho la atención. Le hicimos una tomografía con medio de contraste y una reconstrucción ósea. Y pues gracias a Dios era un pólipo endometrial, pero de un gran tamaño que abarcaba toda la cavidad uterina. Y pues la paciente, sí le hicimos una citología de las correras paracólicas, una biopsia de piplón, y gracias a Dios todo salió normal, pero sí era de tener este cuidado. ¿Cuál es el tratamiento?
va a depender del paciente. Aquella paciente asintomática que no tiene ningún problema, no tiene sangrado, no tiene dolor, no tiene problemas de infertilidad y no le causa molestia, pues es expectante. Entonces, como hemos dicho, la mayoría son asintomáticas, es un hallazgo hasta del 80%, totalmente asintomáticas y no hay pena, pero le debemos de observar a los 6 meses y durante el embarazo sí le tenemos que tener ojo porque pueden crecer por el aumento de la vasculatura, por el aumento hormonal y pueden también tener una degeneración roja y debe usted tener una aclaración de decir en el momento del parto que el paciente si tiene un fibroma grande y que está obstruyendo, pues no va a tener el riesgo y hacer una cesárea en dado caso o preparar al cirujano porque podría incluso tener tanta hemorragia que tener una histerectomía obstétrica. Hay tratamiento quirúrgico de dos formas, lo podríamos decir a grandes, el tratamiento que podría ser localizado, que sería la resección de los fibromas como tal. Si el fibroma está en la cavidad endometrial y es menos del 50% que está en la capa del miometrio, pues nosotros le podemos dar tratamiento a través de una histeroscopía. Pero hay pacientes que son externos, los fibromas, y entonces lo hacemos a través de una videolaparoscopía o puede ser una laparoscopía. Entendiendo que sí existe un riesgo que cuando usted realice la miomectomía, el paciente sangre tanto que incluso pueda perder su útero. Entonces es algo que usted le debe de aclarar al paciente y todas estas pacientes deben de tener su consentimiento informado, porque puede suceder. Eso es algo que usted debe de explicarle al paciente. Y en dado caso la paciente ya tenga paridad satisfecha, pues, y los fibromas si sean sintomáticos de gran tamaño, y hemos visto que si tiene problemas, ya tiene paridad satisfecha, ofrézcale una histerectomía, porque los factores de riesgo están allí presentes y va a volver a aparecer. Yo tengo familias de pacientes que a todas les he tenido que hacer miomectomía, tienen a su bebé y vuelven a salir los fibromas, pero de tamaño de hasta 20, 25 centímetros, y hacemos otra miomectomía y pueden volver a tener a su bebé con tal de conservar la fertilidad en este caso. Entonces, también existe lo que nosotros conocemos como la embolización. Estos lo haríamos, no lo hacemos aquí en esta región, pero lo ideal es hacerlo en miomas sintomáticos y sumamente vascularizados, pero que no estén pediculados. Debe ser fundamentalmente intramurales y, ejemplo, en el caso de la paciente que les decía yo que toda la familia pues había hecho las miomectomías. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es localizamos las arterias uterinas mediante la introducción de contraste y lo que vamos a hacer es meter un catéter a través de la arteria femoral y vamos a, por decirlo así, meter partículas embolizantes. Lo que queremos hacer aquí nosotros es limitar el aporte sanguíneo de los miomas y vamos a hacer por decirlo así en palabra coloquial, un infarto, ¿verdad? Y esto va a reducir el tamaño. ¿Qué es lo que se inyecta, verdad? Entonces, nosotros ponemos alcohol polivinílico y estas partículas, ¿verdad? Que son pues, sumamente pequeñas, entre 350 a 700 micrómetros de diámetro, van a producir este émbolo, ¿verdad? Pero nosotros sí vamos a ver que va a disminuir hasta la mitad del tamaño de los fibromas. Hay bastantes reportes de este tratamiento y pues sí, sí lo puede reducir. ¿Cuáles son las complicaciones de esta técnica, verdad? Que va a haber después una descarga vaginal abundante, las infecciones que pueden tener por este procedimiento y pues si los fibromas son muy grandes, pues sí puede tener algún un problema hasta de un émbolo. Los análogos de la GnRH son sumamente costosos. Estamos hablando que valen hasta un genérico $800 hasta $2,000. Y esto lo que va a hacer es disminuir el volumen.
porque va a disminuir la vascularización. Estamos diciendo que es un bloqueo hormonal, totalmente hormonal, pero solo va a funcionar mientras usted lo esté utilizando. A los 6 meses, como no hubo una muerte celular, pues usted va a empezar a observar que están creciendo. Es sumamente costoso. A veces el fibroma es tan grande que lo usan en algunos pacientes para reducir el tamaño para que la cirugía sea mucho más fácil, pero estos tratamientos, aparte de lo costoso, puede tener efectos en la fertilidad a largo plazo, no en todas las pacientes, pero sí lo puede tener, entonces hay que tener ese cuidado. Tratamientos sintomáticos, pero no lo va a desaparecer. Los AINES, los antifibrinoolíticos, ejemplo, como lo usamos en pacientes con hemorragia postparto también, pero no son para solucionar el problema, son solo para disminuir el sangrado del paciente y dar hierro de forma preventiva para el tipo de anemia que pueda tener la paciente. Hay pacientes sí que sangran demasiado y entonces pues sí necesitan en ese momento, si es esa la causa, que usted está seguro, entonces usted sí pues sí tiene que realizar pues la histerectomía y entender que el 0,1% de los pacientes que tienen fibromatosis pueden tener una degeneración sarcomatosa y esto se da en la menopausia y ahí es donde nosotros encontramos el crecimiento exagerado, pero esto tiene dolor y la irregularidad de una paciente que ya no menstruaba y usted en este momento lo está viendo así. La miomatosis, en pocas palabras, no debería de operarse a menos que el paciente tuviera sintomatología. Es algo que queremos dejar claro. No hay que operar a todas las personas, entendiendo que su incidencia es mayor en la edad reproductiva. Hablamos de que el 40-60% de la etiología es de carácter genético, pero no sabemos a ciencia cierta en cada paciente qué es lo que le hace crecer, pero hay múltiples factores y toda clínica, pues toda manifestación clínica de la paciente debe hacérsele su ultrasonido. En dado caso no sea concluyente, hacerle su resonancia magnética y toda paciente que tenga, se le realice esterectomía, pues sí debemos de realizarle su estudio patológico. Podemos nosotros hacer la profilaxia, ¿sí? Explicarle al paciente de que su dieta debe ser adecuada, de que debería hacer ejercicio. Si tiene familia con miomatosis, pues tratar de evitar los tratamientos hormonales para que no pues esté propensa a esto. Pacientes que no quedan embarazadas y no hay ninguna razón, pues podemos hacer una esteroscopía. Si usted no encuentra nada, o hacer un histerosalpingograma para ver eso. En fin, la literatura actual sobre el manejo de los fibromas, no hay metaanálisis como tal concluyentes. Entonces, la medicina basada en la evidencia, pues no nos ha dado realmente una guía como tal. Hay muchos estudios, como ustedes lo verán, pero todo esto es en estudios no concluyentes. Entonces, la modalidad del tratamiento, vamos a decir que es basado en el tamaño, la localización del fibroma, si tiene o no sintomatología, la edad de la paciente, ¿verdad? Una paciente que no ha tenido niños es muy diferente a una paciente que ya tiene su pareja satisfecha o una paciente que tuvo, ejemplo, pues una degeneración sarcomatosa, pues es totalmente diferente, son pacientes ya posmenopáusicas y también dependiendo si ella desea o no realizarse una esterectomía, un procedimiento quirúrgico, o si tiene, ejemplo, una pelvis congelada la paciente, o sea, una pelvis que tuvo una infección tal o una hemorragia intraabdominal que su útero quedó adosado a todo y pues sí, realmente no tiene ella eh, sintomatología, ¿para qué le va a realizar a usted una esterectomía? Sería realmente contraproducente. Entonces, con esto nos quedamos hoy con lo que es miomatosis uterina y ahorita vamos a hacer otro enlace en la clase para ya poder nosotros contestar lo que son nuestras preguntas.